Bendiciones con todos. Tema 22. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el rey David y el pueblo hacen luto por la muerte de Absalón. Y utilizamos 2 Samuel capítulo 19, versículos del 1 al 15. Entonces, recordando un poco el video anterior a la muerte trágica de Absalón, ¿cierto? Y una cantidad de soldados por la avaricia, por querer derrotar a su padre, tal vez por querer tener dominio, poder, por ser el más importante, pero terminó muriendo y se quedó guindado de una encina su cabeza y ahí lo remataron. Aunque David, su padre el rey, pidió que no le hicieran daño, no le hicieron caso en ese aspecto y mataron. Y David llora a su hijo, ¿sí? Llora a su hijo, ¿sí? Ya más atrás ha muerto Amnón, que violó a su media hermana Tamar. Como dijimos, la falta de corrección, la falta de disciplina le está llevando a David a esta tragedia tan terrible. Y hoy pasa lo mismo. Los padres, muchos padres, no disciplinan a sus hijos, ¿sí? Y sus hijos están cayendo en el fracaso. Están fracasando porque los padres ni conocen la palabra y por eso no conocen a Dios y no saben de la importancia de disciplinar a los hijos para corregirlo, para que vivan una vida de acuerdo a la palabra de Dios y hagan bien a la sociedad, ¿sí? Por eso hoy día la sociedad está corrompida, contaminada, ¿sí? Entonces, pensemos en eso y analicemos. Y hoy vemos aquí a David haciendo luto por la muerte de su hijo Absalón. Dice, a pesar de que Absalón se había levantado en contra del rey para destruirlo, David lamentó y lloró su muerte. Esa es la reacción natural de un padre que tiene un amor incondicional por su hijo. Así es. David amaba a sus hijos, pero ese amor le cegó tanto, como dijimos, que no puso disciplina en ellos, que no los corrigió. El versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 19, dice, y dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora, y hace luto, hace duelo por Absalón. Todo el pueblo entendió el dolor y el lamento de David. Por lo tanto, los aliados de David no celebraron la victoria sobre los rebeldes. Versículo del 2 al 4 de 2 Samuel, capítulo 19, dice, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondida el pueblo avergonzado porque ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Mire, la vergüenza de los que traicionaron al rey que había sido escogido por Dios, pero por pasión, no sé qué les ofreció a Absalón, que decidieron traicionar a David. Aunque todos comprendían el dolor de David, eso no restaba a la necesidad de atender los asuntos del reino. La realidad es que, luego de la rebelión de Absalón, el pueblo de Israel quedó dividido y David necesitaba unificarlo. Quien lo hizo reaccionar y entrar en razón fue el general Joab. Dice versículo 5 y 6 de 2 Samuel capítulo 19,
Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Qué cosa tan dura, qué cosa tan dura en medio de la tristeza. Las palabras de Joab fueron muy fuertes, pero también realistas. El rey también tenía que pensar en sus otros hijos, en el resto de la familia y en todo Israel. Joab le hizo entrar en razón para que se diera cuenta de la situación en la que estaba la nación, todo Israel. El reino estaba dividido y David debía unificarlo. David tenía que hacer algo para que el pueblo regresara nuevamente a ser uno. Porque una nación dividida, mira el conflicto que, cuántos inocentes murieron. Dice el versículo 7 y 8 de 2 de Samuel, capítulo 19. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos. Porque juro por Jehová que, si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Uy. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. La Biblia nos hace saber lo que el pueblo estaba pensando sobre este conflicto civil, que terminó con la muerte de Absalón. Versículo 9 de 2 Samuel, capítulo 19, dice: Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? ¿Por qué? ¿Por qué? El pueblo quedó atrapado en medio del conflicto entre padre e hijo, pero querían regresar a la normalidad. Aunque David había huido, ellos querían que su rey regresara. Porque David, insistamos en esto, David es el rey no escogido por el pueblo. David es el rey escogido por Jehová de los ejércitos. Curiosamente, había una tribu que no había pedido el retorno de David, la tribu de Judá. La tribu de Judá. Tal vez no lo había hecho porque la mayoría de ellos había permanecido fieles a David. Sin embargo, David los instó que manifestasen su voluntad para no quedar de último. Versículos 11 y 12 de 2 Samuel, capítulo 19, dice: Y el rey envió a los sacerdotes Sadoc y a Abiatar, diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decirle: ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Lo pudo sorprender a muchos
es que lo que le sorprendió a muchos es que David ofreció a Amasa nombrarlo como general de su ejército en lugar de Joab. Versículo 13 de 2 Samuel, capítulo 19 dice: Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios, y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Ya está siendo reemplazado Joab. Pero Joab ha manipulado algunas cosas, ¿se acuerda? Y mató al hijo de Absalón, que todavía David no se entera, o ya sospecha, pero ya lo está reemplazando. Amasa era hijo de su hermana Abigail, como Joab era hijo de su hermana Sarvia. Lo controversial es que Amasa había sido elegido por Absalón como el general de su ejército. ¿Qué les parece? Tal vez David decidió extender esta oferta a su sobrino para unificar a los dos bandos que se habían formado en Israel. En cuanto a Joab, tal vez esa era la forma de castigarlo por haber puesto fin a la vida de su hijo, a pesar de su directo mandato a no hacerle ningún daño. Sí, David dio una orden y no la obedecieron. A todos los generales, a todos los capitanes que cuidaran la vida de su hijo pudieron cuidarla, y a lo mejor Absalón pudo arrepentirse, pedirle perdón a su padre, pero no lo hicieron, lo asesinaron. La oferta pacificadora de David pareció funcionar. Versículos 14 y 15 de 2 Samuel, capítulo 19 dice: Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Abigail para recibir al rey y para hacerle pasar el río Jordán. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué les parece? David está de luto, David está muy triste, y el general Joab le hace ver que no está haciendo bien. Está bien, por supuesto que hay que estar triste por la muerte de un hijo, pero hay otros hijos atrás, hay otra familia, hay el reino, ¿sí? El reino está dividido y hay que restaurarlo. Pero David, con esta llamada de atención, reacciona y comienza a trabajar para que el corazón del pueblo, el corazón de Judá, vuelva nuevamente a uno, que se haga un solo pueblo. Sí, es porque la división no trae nada bueno. Las divisiones, las rencillas, los pleitos traen cosecha mala, ¿sí? Una nación dividida no tiene buenos resultados, no va a seguir adelante, no va a progresar. Entonces, hoy aprendemos eso. Hoy aprendemos que al pueblo hay que tenerlo unido, ¿sí? Hay que tenerlo en un solo bando. Perdón por lo que voy a decir, pero si eso entendieran los políticos en sus ofertas de campañas por llegar al trono, por llegar al poder, ofrecen de todo. Y mientras que ofrecen, se están acusando, se están peleando entre ellos, y de esa manera dividiendo al pueblo, y el pueblo queda dividido, fraccionado. Entiendan que hay que ser uno. La palabra de Dios habla mucho de la unidad, de la importancia de la unidad, y pone de ejemplo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que es la unidad perfecta. Como debe estar unida la familia, como debe estar unida la iglesia, como debe estar unida la nación, para que pueda caminar, para que pueda prosperar. Y esas son las verdades que nos enseña la palabra de Dios. Esas son las verdades que aprendemos en estas lecciones. Y es maravilloso saber que Dios siempre está pendiente de nosotros, enseñándonos a través de la vida de aquellos grandes hombres, contándonos
que con el Espíritu Santo mandó que escribieran eso ahí para que nosotros lo leyéramos hoy y aprendiéramos de esas experiencias. Ahora, usted que está escuchando esta maravillosa palabra, usted dice, yo quiero ser una persona fiel. Yo quiero ser una persona que ayude a unificar. Yo quiero tener mi familia unida. Lo primero que tiene que hacer es venir a los pies de Cristo. Confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y nosotros aquí le ayudamos presentando lo que le llamamos la oración de fe. Usted puede hacer una oración con sus propias palabras para venir a los pies de Cristo. Pero nosotros le ayudamos, ¿sí? Hemos tejido esta oración para ayudarle, para que usted dé ese paso importante, porque todos necesitamos venir a los pies del único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Repita la oración con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Alabamos al Señor, su nombre, por ese maravilloso regalo. Amén. Se hizo hijo de Dios, hizo la oración con todo su corazón. Lo felicitamos. Ahora, para sostenerse en esa vida cristiana que no es fácil, usted tiene que venir a meditar todos los días en la palabra de Dios. No hay un día que usted descuide en meditar en la palabra y dejar con la ayuda del Espíritu Santo que esa palabra le enseñe, que esa le capacite, le ayude a construir su vida delante de Dios. Aplique esa palabra y después la predique, porque es importante esa palabra predicar, mientras que conversa con el Señor a través de la oración. ¿Qué es la oración? Con sus propias palabras que salgan de su corazón, hablar con el Señor. No rezar, porque el Señor prohíbe las vanas repeticiones, ¿sí? Y cante alabanzas, adore al Señor. Él es el único merecedor de alabanzas. Alabe su grandeza, alabe su poder, su sabiduría, alabe todo lo que viene de Él. Y le invitamos que venga a la iglesia. Acá juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. ¿Qué les parece? Amén. Oremos. Padre, una vez más, damos gracias por tu palabra que nos das cada día, Señor. Cada día podemos meditar en ella y cada día podemos aprender lecciones valiosas para nuestras vidas, lecciones que enriquecen nuestras vidas, lecciones que nos preparan para llevar la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo, la vida que honre y glorifique tu nombre, una vida que sea de olor fragante a ti y sea de testimonio pujante al mundo que a gritos necesita buenos testimonios, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre por esta maravillosa palabra que nos has dado. Alabamos y glorificamos tu nombre por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones maravillosas que nos das cada día en nuestras vidas, Señor. Sí, nosotros te alabamos por eso. Al mismo tiempo que pedimos al Espíritu Santo que le dé una porción más de Él a la iglesia, a la familia, a todo aquel que escucha la palabra de Dios. Que lleve esta palabra por todos los rincones del mundo y las personas tengan el deseo, el ánimo de escucharla, de ponerla en práctica, ¿sí? De poner en práctica esta maravillosa palabra y esta palabra produzca un cambio, ¿sí? Esta palabra produzca un cambio en la sociedad. Esta palabra germine y dé fruto, traiga vida nueva. Muchos vengan a los pies de Cristo a reconocerlo como el único y suficiente Salvador. Que esta palabra nos acompañe instruyéndonos cada día, Señor. Cada día. Por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando.
sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también se enteren de estas verdades y las pongan en práctica. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.